Vale, eso es una... Es algo que es bastante difícil de explicar. Siempre cuando veo un podcast y le preguntan ¿quién eres? Digo, hostia, ¿qué pregunta más difícil? Yo me considero una persona curiosa, ambiciosa e inconformista por naturaleza, desde muy pequeñito. Y soy una persona que le gusta estar todo el día con nuevos proyectos, pensando nuevas maneras de ganar dinero, un poco de, lo diría como culo inquieto. Y ya está, me dedico a los negocios desde hace 5 años más o menos y me gusta sobre todo darle caña al tema de los negocios, pensar nuevas ideas y creatividad. Vale, ¿y de dónde crees que salió esa, esa vena de, de emprendedor, de emprendedor? Pues básicamente esta pregunta me la he hecho muchas veces y creo que a raíz de, o sea, creo que el factor entorno juega un papel muy importante, ya que yo, como tú sabrás y eres mi hermano, en casa no hemos vivido una situación de empresa muy elevada. O sea, No. nuestro padre tiene una empresa muy pequeñita, de 4 o 5 trabajadores, no sabe ni cuánto factura, no quiere saber nada de la empresa. Y en cuanto a empresa no tengo ese referente. Mi madre es funcionaria, con eso lo digo todo, no es broma. Es una trabajadora o sea, perfecta, pero lo que yo creo que me ha llevado a cabo a llevar el tema de los negocios para adelante es cuando íbamos, ¿tú te acuerdas que íbamos a las reuniones familiares de Navidad, cumpleaños? Yo siempre vi a nuestros tíos o primos hablando de negocios y eso yo creo que fue un poco el chip de cambiar un poco de chip de decir, hostia, yo también quiero lo mío. Sí que recuerdo que desde bien pequeñito, como dice José Elías, esto que es la mordedura de la víbora. Yo creo que lo llevas dentro desde bien pequeñito. Yo recuerdo ya desde los 3 4 años en la tienda que tenía nuestro abuelo, eh, que ya ponía en el suelo como una tabla con unas maderas y tal, y los clientes, antes de salir, o sea, cuando ya habían comprado, les vendían un artículo extra, ¿vale? Entonces, yo creo que desde allí fue naciendo la inspiración y poco a poco, sin darme cuenta, me he visto en el ajo y hemos ido creciendo. Vale, has dicho que tu inspiración fue más que nada en las cenas, en los cumples, en las reuniones familiares, que hablamos, bueno, nuestros tíos hablaban, nuestros primos siempre han tenido empresas, han tenido charcuterías, todo esto. Vale, de ahí empezó, digamos, tu vena emprendedora, pero de tus padres, ¿tú crees que has podido, bueno, tus padres y mis padres, ¿crees que has podido extraer algo para que te ayude? Para que me ayude en cuanto a emprender, a lo mejor no he podido detectar muchísimas cosas como referencia, porque ellos como tal no han emprendido. O sea, el papá cogió la empresa de nuestro abuelo y la mamá no tiene nada. Sí que la mamá también viene de la empresa familiar de nuestro otro abuelo, que tiene, bueno, que tenía pues como un colmado de ahora, para así decirlo. Los dos saben, pero no es que lo lleven en las venas. Entonces, si me he fijado en ellos, ha sido en otro tipo de cosas, como en luchar, en tirar para adelante, en otros valores que a lo mejor son igual de necesarios o más para ser emprendedor. Y creo que ha sido una pieza muy clave para llegar a donde estoy y sin ellos a lo mejor ya estaría arruinado o estaría en otro punto porque mi manera de pensar es un poco más loca, es más atrevida y ellos siempre me han dado un punto de visión muy diferente. Hostia, Pau, pues mírate esto desde aquí, hostia, pues ves con calma, hostia, pues ya tienes 2 putas pizzerías, no cojas tres, y un poco es la visión que me han dado y sobre todo apoyo, me han dado muchísimo apoyo, muchísimo, muchísimo apoyo. Doy fe de ello porque, como tú has dicho, somos hermanos, yo lo he vivido también. Y los valores que nos han aportado, la verdad que son muy grandes, ¿no? Has hablado que tienes pizzerías. ¿Fue tu primer negocio tener pizzerías o cómo empezó el tema?
Pues yo empecé a emprender, lo que te he dicho, yo desde que recuerdo y de las cosas que nos ha dicho nuestra madre, desde bien pequeñito ya he empezado a hacer cosas. Justo ayer hablando con la mamá nos dijo, o sea, me dijo, es que tú desde pequeño ya apuntabas maneras, o sea, no sé si es porque escuchaste algún día discutir por dinero cuando eras pequeño y te quedó marcado, o bueno, hubo una época, ¿no? Donde, más o menos donde la crisis del 2008 o así, que bajó un poco la faena, se asustaron un poco en casa, tú eres muy pequeño, no te acuerdas, pero yo sí que me acuerdo un poco que en casa se discutía un poco más por dinero y yo creo que allí me marcó muchísimo y a partir de allí empecé un poco más a buscarme la vida. O sea, yo creo que les he pedido más dinero de mayor a mis padres que no de pequeño, obviamente para emprender cosas mucho más grandes y ellos han podido ayudarme hasta donde han podido y no de su dinero, sino yendo al banco o rehipotecando su casa. Bueno, eso lo hablaremos si quieres más tarde, que es otro tema. Pero básicamente, sobre la pregunta que me hacías, con 13, 14 años ya las cosas que sobraban por casa, mi madre una vez me preguntaba, ¿dónde está esto? Y yo lo había vendido por Wallapop. ¿Dónde está lo otro? Ya lo había vendido por Wallapop. Cosas que veía que hacía tiempo que no se utilizaban, las vendía. Después empecé a los 13, 14 años, como te digo, a vender bicis. Después se sumó las motos, vendí muchísimas motos y en esa época ya empecé a hacer dinero. Con 18 años o así tenía no muchísimo dinero, pero más de lo que la gente común con 18 años puede llegar a tener. Recuerdo yo con 18, 19 años tener 20, 25 mil euros en el banco, no saber ni cómo. O sea, no los tengo ahora casi y me cuesta entenderlo, pero creo que en esa época era bastante ahorrador, tenía 2 o 3 curros y aparte le daba caña a la compraventa de coches y posteriormente, o sea, perdón, de motos y posteriormente de coches. Y allí un poco fue el sentimiento este de oler el dinero, ¿sabes? De tener la percepción del dinero y creo que allí me enganché. Y después ya, como me has preguntado, pues el próximo negocio que hice a modo legal, entre comillas, porque los otros también eran legales, pero era muy pequeño, no estaba inscrito ni nada de alta como autónomo ni nada de esto. Sí que ha habido más cosas por el medio, alguna tontería más para sacar dinero, pero después ya vino la primera pizzería que la abrimos en San Fos, yo y un socio. Yo había estado 6 años de repartidor en esta misma pizzería donde estamos grabando ahora, que 6 o 7 años después la compré. Y empecé con una pizzería en San Fos, donde tú explicaste en el otro episodio que eras el encargado, tal y cual. Y Sí. allí fue un poco el contacto físico con el negocio físico y emprender de verdad y saber lo que es pagar impuestos, autónomos, etc, etc. ¿Te entraron miedos? ¿Tuviste miedo porque los primeros negocios que tú dices con 18, 15, de 15 a 18 años eran más o menos fáciles, no tenías mucho que perder. Pero cuando tú ya abres una pizzería, te vas a encaminar a un negocio grande. Entiendo que el miedo es algo que repercute en ti. ¿Tú sentiste miedo? ¿Aprovechaste ese miedo para impulsarte más? ¿Cómo lo hiciste? El miedo para mí es una arma de doble filo, porque yo creo que nunca he sentido miedo. Es decir, el miedo, tenemos una percepción de él que es mala, y es así. Si tú no tienes miedo no te deja avanzar. Pero también no tenerlo o tener demasiada tolerancia al miedo te hace que no veas los riesgos. Entonces yo me caracterizo un poco por ese tipo de perfil de persona que nunca he tenido miedo y me hubiera gustado tenerlo para seguramente ir con más cuidado o saber dónde pisar. Entonces, en ese momento, respondiendo a tu pregunta, es que no recuerdo tener nada de miedo. O sea, confiaba y confío al 100% conmigo y sé que si no se abre una puerta, se abrirá otra y voy con todo para adelante. No sentía nada de miedo, nada, no recuerdo tener miedo.